hoy se dio una reunión interbloque de todos los legisladores de Cambiemos, de los distintos partidos que conforman Cambiemos, y allí se habló de los resultados, por supuesto, de las PASO y de cómo ver el futuro de ahora más al 27 de octubre. Todo eso lo vamos a preguntar a Jorge Enríquez, diputado nacional de Cambiemos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por haberme invitado. Y la pregunta en esa reunión, ¿no?, en la que se vieron todos después de las PASO, todos, en lo absoluto, ¿se dieron reproches? ¿Se tiraron facturas? No. Básicamente, ¿cuál era el ánimo? El ánimo es, en primer lugar, el propósito que tuvo era reunirnos efectivamente después de las PASO, con el sentido que tienen las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No se eligió absolutamente nadie. Sí, no hay diputados electos, no hay senadores electos, no hay gobernadores, no hay presidente y vice. Obviamente el resultado tiene una significación política importante, no lo vamos a negar, pero también nosotros pensamos que en un país donde la necesidad de realizar elecciones primarias estatizadas, porque antes los partidos políticos resolvían, yo vengo del radicalismo, puertas adentro. Las primarias puertas adentro de acuerdo al método que cada partido quisiera implementar. Por caso en algún momento el UCD inventó unos papelitos de colores porque querían que fuera uninominal. O el propio Partido Justicialista en el 88. Ustedes fíjense que solamente hay 8 millones de personas que se encuentran afiliadas a partidos políticos. Votaron el domingo, estaban en condición de votar 33 millones el otro domingo. Que la tercera fuerza política en cantidad de afiliados, hace mucho tiempo que no se presenta elecciones. ¿Saben cuál es? El Frente Grande. Ahora, ¿podrían haberlo resuelto en la Cámara de Diputados, sacar las PASO si eran un gasto y todo esto que ya sabemos? Es cierto que lo podríamos haber hecho, es cierto que también ya ha lanzado un proceso electoral y va a haber un cuestionamiento muy fuerte porque iban a decir... No este año, pero el año pasado. El año pasado yo y varios diputados, no quiero ser autorreferencial, impulsamos un proyecto de estas características, pero nos decían de que en muchos casos había fuerzas políticas que decían que las PASO eran ordenadoras de las propias internas. Ahora, yo no creo que sea tan ordenador algo que a mi juicio es inconstitucional, porque yo no puedo intervenir en la interna del partido político de Romina, por ejemplo, ni ella en la interna del partido político mío. Entonces me parece que esto es... Gisela, perdón, no sé por qué. Pero entonces... Entonces, ¿cómo fue el clima? Claro, a mí me cuesta creer que no hubo reproches hoy. El clima, básicamente, nosotros hicimos hincapié en la necesidad de fortalecer la institucionalidad, volviendo a este tema de que no se eligió nada. Me parece horroroso cuando está hablando de transición, porque transición evoca necesariamente el paso de un gobierno a otro, que hay un presidente que está electo, que está en funciones, que él tiene todo nuestro respaldo. Queremos generar una certidumbre política, que hubo un vendaval el día lunes, porque los mercados internacionales, esto hay que decirlo, y esto no es ningunear a nadie ni estar tratando de tener un aprovechamiento político. Los mercados realmente tienen una fuerte desconfianza en el kirchnerismo, porque pruebas al canto, los 12 años que pasaron, digamos que con un ministro de Economía, hoy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y doy datos de la realidad. Por Dios que nadie me interprete como que estoy haciendo campaña política. Ese candidato decía... La seguridad jurídica, un concepto horrible. Cualquiera de nosotros va a invertir en un banco, en algún lugar, donde digan que la seguridad jurídica es un concepto horrible, quiere decir que acá pongo la plata y me la manoteas en cualquier momento. Igualmente, Jorge, tengamos en cuenta que después con el avance de los días se estabilizaron un poco los mercados. Sí. El nuevo ministro de Economía, de Finanzas, llama a los economistas de la oposición, se reúnen. Hubo conversaciones entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Entonces, creo que hay en todos los ámbitos políticos al menos gestos para garantizar la estabilidad del país en el marco institucional y también, por supuesto, en el económico. A lo que voy yo, de puertas para adentro de Cambiemos. ¿Cuál es la sensación? ¿De pérdida o de que pueden llegar a dar la batalla? No, la sensación que tenemos nosotros, repito, hubo un resultado de unas elecciones que no decidieron nada, y que nosotros estamos convencidos que este resultado se puede revertir. Y estamos convencidos porque tenemos números claros, y yo hoy estaba justamente a cargo de estos números. Bien, me encanta. Y decía que nosotros en las PASO del año 2015 obtuvimos 6.700.000 votos. En esta oportunidad obtuvimos 7.800.000.
El Frente para la Victoria obtuvo 8.700.000, pero hay que sumarle al Frente para la Victoria los 4.600.000 que obtuvo una, que era la fórmula, que era Massa, más de la Sota, que esto excede largamente los 13 millones. Obtuvieron 11.600.000. ¿Y sabe por qué yo hago esta diferencia? Porque hay también un componente dentro del voto de una que pertenecía al extinto caudillo y gran dirigente político cordobés, Juan Manuel de la Sota. Entonces, los números son prácticamente iguales a ese entonces. Nosotros entendemos que esto se puede revertir porque hay 4 millones aproximadamente personas que no votaron y que seguramente van a votar en las PASO. En las PASO, perdón, en la primera vuelta. No, pero un fuerte componente puede ir a votarnos a nosotros. De eso estamos absolutamente convencidos. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy lo hablábamos en el bloque, es absolutamente de necio persistir en el error. Si nosotros recibimos un rechazo, que lo recibimos, aunque, repito, las PASO no decidieron nada, evidentemente hay gente que no supimos entender nosotros a la gente. No podemos ser tan soberbios de decir que la gente no nos entendió, porque nosotros de puertas para afuera solucionamos muchísimas cuestiones. Solucionamos el tema de 700.000 bonaerenses, y digo bonaerenses porque en todo el país se repite, tomo los números de la provincia de Buenos Aires, está conectado a la red local, 1 millón tienen agua potable, hemos asfaltado, se han construido rutas como no se construyen en los últimos 70 años en la Argentina, ahora, a un precio que es la mitad. Jorge, eso pero está cierto, claro. Está claro, ordenamos Ahora, la macroeconomía, pero eso no llegó a la gente. No, pero por No, eso cuando digo a la gente... ¿qué pasó? Porque no la vieron venir. O sea, uno habla con cualquiera en la Casa Rosada y la frase es, no la vimos venir, porque es verdad, las encuestas todas se equivocaron, algunas más que otras, pero más allá de eso, ¿qué es lo que pasó? No creo que ustedes valoraron mucho más las obras, que son importantes, a que la gente a lo mejor no llegaba a fin de mes. O sea, esto de, sí, tiene cloacas, pero abría la heladera y no había nada. Digo, ¿qué fue lo que no vieron? Es cierto, nosotros no es que no vimos, nosotros realmente pensamos que estábamos sentando las bases cuando llegamos. Acá se cometieron muchos errores y es la hora de decirlo. Acá, así como Mauricio Macri, cuando asumió en la ciudad de Buenos Aires, mostró un video de 3 minutos donde exponía el estado lamentable en que estaba la ciudad, acá porque hubo un asesor ecuatoriano que dijo no hay que tirar mala onda, entonces no se mostró el estado real en que se encontraba el país. El país no tenía bases, estábamos en un pozo. En el subsuelo de la tierra. En el subsuelo de la tierra. Empezamos a construir, claro, lo de arriba nunca se ve, como tampoco se veían las obras que hacía Mauricio cuando estaba con el tema del arroyo del Vego, del Maldonado, que tardaron 3 años. Y a la gente no se le mintió, no se le dijo en 1 año no se inunda más. Cuando Mauricio Macri dijo en la ciudad que el arroyo Maldonado, que la gente que vivía en Cabildo y Monroe se iba a seguir inundando, a todos nos pareció un horror, pero era hablar con la verdad. Es cierto lo que vos decís, Giselle, es cierto que no llegó a la gente, es cierto que también empleamos un gradualismo que no lo empleamos nosotros por decisión, sino que fue por una imposición real. No podíamos a esa cantidad de gente que era carenciada sacarles de golpe y porrazo los planes de ayuda social. Nosotros del gasto primario, lo he dicho acá y lo vengo sosteniendo siempre, durante toda la etapa kirchnerista el 63% del gasto social, del gasto primario era el gasto social. Nosotros le damos al 73% y en el último año al 75%, pero es cierto que esto no llegó a tener un consumo como hubiera sido, o sea, siempre nosotros decimos, durante el kirchnerismo a lo mejor los problemas de puerta para afuera no se solucionaron, pero sí de puertas para adentro. Pero hoy la madre, que tiene un hijo que vive en el conurbano bonaerense, sabe que no va a ser su hijo soldadito de la droga, sabe que estamos combatiendo a los narcotraficantes. Y en ese sentido mencionó el tema del impacto en los mercados. ¿No cree que también de algún modo el mercado cree que el modelo ya se agotó y justamente mencionando el gasto social, se elevó el gasto social, que es un gasto que está indexado y que hace inviable de alguna manera la economía en la Argentina? ¿No son responsables también el gobierno de este golpe para los mercados? No, nosotros no consideramos eso. Nosotros, y pruebas al canto, es que nosotros veníamos con una baja de inflación en forma constante. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela, que es justamente la que más se acercó en las encuestas cuando dijo que perdíamos 43 a 37, el índice de confianza del consumidor venía creciendo, la economía venía creciendo muy, porque no creemos en los relatos épicos y en esos saltos bruscos que hace la economía, porque después a grandes elevaciones, grandes profundidades, no creemos en eso.
Entonces, realmente pensamos que no, que los mercados, que evidentemente, y no le vamos a echar la culpa, porque los mercados responden a las situaciones fácticas y a una situación que el domingo ganó, el domingo 11, un gobierno que hoy está dando muestras de moderación, ganó un gobierno de vuelta, ganó un precandidato a presidente de la República que hoy está dando muestras de moderación, pero que evidentemente yo... O sea, que ganó con mucha amplitud. Yo quiero creer, pero claro, yo cuando veo que está atrás quien durante muchísimo tiempo no nos consideraba adversarios sino enemigos, empiezo a tener y cuando mismo en la campaña veo que a una investigadora se le dice quédate tranquila que como no va a dar problemas, se está descalificando una persona, cuando veo que el intendente Esteban Echeverría, Fernando Gray, minimiza unos casquitos que son balas que iban dirigidas o que por lo menos fueron algo amenazador respecto de la gobernadora María Eugenia Vidal, o cuando veo que se dice Bullrich al paredón, se escribe, entonces a mí eso realmente me pone mal. Veo sí, por el otro lado, el gesto de Alberto Fernández, que fue muy claro, el hecho de querer tener una conversación con el presidente, porque evidentemente acá... Abrir el canal de diálogo. Acá si nos va mal a todos. O sea, acá no hay algunos que se van a salvar y otros no. Está la patria en juego, está la República. Le hago una pregunta comparativa. Una pregunta comparativa con los números. Los números de Macri en las PASO son similares a los del 2015, los de Vidal. Son mayores. Los de Vidal incluso en las PASO son similares a los de 2015. ¿Por qué la reacción tan catastrófica del oficialismo el mismo día de las elecciones al conocer los números, si fueron mejores que los de 2015? ¿Y por qué, aunque no quiso hablar usted de pase de factura, recién se le escapó? Si le fue también en el 2015, los números son similares, ¿por qué a ese consultor ecuatoriano que se fue a Quito, hoy mejor que no vuelva? No, yo dije que el consultor se había equivocado a mi juicio, cuando dijo que no había que mostrar el Estado. Repitieron los números del 2015. El Estado del Estado. Sí, pero en el 2015 también jugaron otras Usted dice que el gradualismo fue un error. Yo creo que, a ver, el gradualismo, no, digo que el no haber mostrado el Estado del Estado, el Estado del Estado en el momento en que asumimos, fue, a mi juicio, un error. El gradualismo, obviamente, nosotros no pensamos tampoco, ni esto fue un cálculo optimista, no pensamos que la Reserva Federal iba a aumentar la tasa de interés y que iban de los mercados emergentes a ir dólares a la Reserva Federal. Tampoco pensamos que íbamos a tener una sequía que nos impidió que ingresaran al Estado 8.000 millones de dólares. Pero hoy nosotros podemos decir que tenemos reservas por 64.000 millones de dólares. Y cuando llegamos al gobierno tomando las reservas líquidas, estábamos en menos 6.000 millones de dólares. Ahora, Jorge, ¿no es un poco naif pensar que 2 meses antes de las elecciones, proponiendo un paquete de medidas que nunca se hicieron, hacerlas ahora, la gente va a cambiar su voto? Las medidas tienen como propósito suavizar lo máximo posible el impacto en los ingresos reales y la capacidad de consumo con motivo de la devaluación de la moneda y de la inflación. Creo que esto se alivia a los sectores más postergados. Estas mismas medidas son las que proponían los diputados de la oposición y son las mismas que tienen consagradas en sus plataformas políticas las otras fuerzas por caso Consenso Federal, por caso somos Frente de Todos. Frente de Todos. Yo creo que esas medidas, igual nosotros estábamos ya viendo que, porque no somos necios, repito, y esto que fue el sacudón, que fue que, como decimos siempre, las urnas dejan un mensaje y hay que saber escucharlo. Nosotros estas medidas ya estábamos estudiando su implementación. Incluso en muchos lados, en muchos momentos, se habló, y ustedes se acuerdan perfectamente bien, de tratar de congelar las tarifas. Hoy estamos dando todas estas medidas que hemos adoptado. No tienen propósito electoral, sino que son aliviar los sectores más postergados. Como haber escuchado a la gente. Es haber escuchado a la gente, por un lado, y la verdad, esto no me quiero meter con el tema de los gobernadores, pero yo digo, los gobernadores han tenido
Cuando llegamos al gobierno nosotros, 20 provincias estaban en rojo. Hoy todos tienen superávit. Hoy tenemos un auténtico federalismo que es un Estado nacional pobre y provincias ricas. No se pueden quejar porque en muchos casos hasta los intendentes de algunas ciudades de todo el país hicieron un festival con esto. Porque cuando se quejaban de las tarifas, en muchas ciudades, dentro del componente tarifario, de la tarifa de la luz o del gas, de la cooperativa o de lo que fuera, estaba, por ejemplo, la tasa por cementerios. Jorge. Esto lo hacían porque evidentemente enmascaraban dentro de la tarifa de la luz, que si no la pagas te la cortan, una tasa que si la querían cobrar tenía que ir a una ejecución fiscal, con toda la demora que una ejecución fiscal como abogado nosotros sabemos que... Diputado, tengo que cerrar, pero antes le quiero preguntar. Usted dijo que no son de discursos épicos. Para nada. ¿Y de campañas épicas para entrar en el balotaje? Tampoco, lo vamos a hacer como lo hemos venido siempre, defendiendo convicciones, defendiendo valores y hablándole a la gente con la verdad y yendo casa por casa a explicarles cuál es lo que hemos hecho nosotros y por qué se tomaron decisiones en un momento, porque había que generar los cimientos de un edificio para que el edificio no sea un castillo de naipes. Porque es muy lindo el discurso épico de poner a la gente la plata en el bolsillo, pero después de dejar un saldo en cuenta corriente de la cuenta monetaria de menos 6% del Producto Bruto Interno. El tema es que en la construcción de esos cimientos que usted dice también hay que Claro, conseguir pero votos. ¿sabe lo que pasa? Nosotros estamos dejando 62.000 millones de reservas hoy y a nosotros nos dejaron menos 6.000 millones. La bomba nos explotó a nosotros. La ventaja que tienen los gobiernos es que después pueden hacer populismo con lo que otros gobiernos han ordenado a las finanzas. El tema es que a diferencia del 2015, el peronismo ahora está unido. Ustedes tienen los mismos votos, pero el peronismo ahora está unido. Se unió. Están todos juntos. Sí. Tenemos que cortar. Nosotros también tenemos peronistas, ¿sí? Y no, hay mucha gente que viene del peronismo que está con nosotros, Cristian Ritondo, Álvaro González, claro, Diego son Santilli, históricos, que la son pata todos. peronista. No, que es un peronismo racional y es un peronismo realmente que cree en el sistema. Gracias, diputado, No, por el estar aquí agradecido con soy yo. nosotros. Vamos a un corte, enseguida regresamos.